Estamos en comunicación con Guido Sack, doctor en análisis económico, magíster en análisis económico aplicado, director de economía de la Fundación Fundar, además profesor de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, donde también coordina el Centro de Investigaciones Macroeconómicos para el Desarrollo y la Escuela de Economía de Negocios. En medio de las discusiones que se suceden en el Congreso, el dólar blue, la economía, continúa funcionando. Así que vamos a musicalizar la entrevista con Guido Sack con una canción un poco clásica de Por un dólar, de Ignacio Copani. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría, por un dólar las piernas abriría, por un dólar me haría de la CIA y a mi hermana y a mi madre y a mi padre mataría. Por un dólar, por un dólar, por un dólar. Muy buen día, Guido Sack, muy buen año 2024, un gusto volver a hablar con usted. Me gustaría primero ir a un tema de fondo, que es si este es el plan económico que también proponía en campaña Juntos por el Cambio, fundamentalmente Patricia Bullrich, o no. Y ¿Qué esto tiene... tal? Bueno, perdón, sí, ¿Me está escuchando, Guido? sí, Quiero perfectamente. terminar de formular la pregunta con contexto. Desde sectores de Juntos por el Cambio dice que tienen que aprobar el DNU y tienen que aprobar la ley ómnibus porque se trata finalmente del mismo plan económico que ellos estaban defendiendo con la candidatura de Patricia Bullrich y de hecho la mayoría de las reformas que preparaba Sturzenegger eran para Patricia Bullrich. Ahora, por el otro lado, el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, está totalmente en contra de esta política económica. Dice, uno, las LELIC no son el principal problema. Dos, no íbamos a la hiperinflación. Tres, el dólar tenía que estar a 550. ¿Es esta la política que iba a llevar adelante Juntos por el Cambio, la política económica, o simplemente es la política de seguridad que iba a llevar adelante Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich al frente de ese ministerio, controlando subalternamente el Ministerio de Defensa? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Muy buen año también para vos. Bueno, la verdad es que esa es una pregunta para hacerle a algún funcionario o dirigente de Juntos por el Cambio. Lo que sí muestra es que las diferencias que vive la Argentina en términos políticos no solo están entre los diferentes partidos y coaliciones, sino al interior de ellos mismos, ¿no? Lo que también es un problema porque, bueno, en el gobierno anterior ya vimos los problemas que generan las diferencias al interior de una coalición y en este gobierno que recién empieza también lo estamos viendo, ¿no? Porque no se percibe una unidad, hay muchas marchas y contramarchas. Sí es cierto que muchos dirigentes Juntos por el Cambio muestran diferencias con lo que está haciendo el gobierno actualmente, en particular con el espíritu democrático del DNU principalmente. ¿Y cuál es tu opinión respecto de Melconian y las diferencias del plan de Melconian con el plan de Caputo? Caputo Sturzenegger, para poner estos términos. Sí, a ver, el plan de Melconian no terminamos de verlo, tenemos indicios de lo que hubiera hecho de ser ministro. Bueno, no, había detallado parte por parte, y con la Fundación Mediterránea estuvieron trabajando 2 años, pasó parte Sí, por no hubo parte de ningún lo que iban a hacer, ¿no? documento, de nuevo, no hubo ningún documento escrito que uno pudiera leer en detalle, hay que reconstruir un poco las declaraciones que él fue haciendo, que no todas son consistentes, digamos, ¿no? Como toda persona que tiene contradicciones internas. Tampoco se puede detallar lo que tenía pensado hacer. Bueno, pero vamos por Porque partes. además, Él dice, las LELICs no eran problema, el déficit fiscal de 10%, el déficit fiscal de 10% es abstracto porque finalmente se licúa con la misma inflación, las tasas no terminan siendo positivas, por lo tanto el 10% de déficit es simplemente un ajuste contable. 2, el dólar tenía que estar a 550. 3, no era necesario producir una devaluación, un aumento de la inflación de este tamaño. No sé, me parece que hay cuestiones
muy contundentes que marcan la diferencia entre lo que dice Melconian y lo que hace Caputo Sturzenegger. Sí, sí, claro. El problema es que, digo, vos me estás preguntando a mí, digo, cuestiones de dirigentes Juntos por el Cambio, digamos, yo te puedo dar mi punto de vista de todas estas cuestiones, que está más O cercano a sea, lo que vos concretamente, acabas de decir de reconstruyo la pregunta, Melconian. Guido. ¿El plan de Sí. Sturzenegger es el mismo que el plan de Melconian, el plan de Caputo Sturzenegger? ¿Es el mismo de Y Melconian o son enormemente diferentes? aparentemente Exacto. no es el mismo, aparentemente no es el mismo, digo, no son las mismas personas, no es el mismo partido político tampoco. Y las declaraciones, y estas declaraciones que vos comentás de Melconian muestran esas diferencias. Lo que no podemos reconstruir de las declaraciones de Melconian es exactamente lo que él pensaba hacer en caso de ser ministro. Yo te puedo dar mi punto de vista que está más cercano a lo que plantea Melconian. Las LELIQs no son el principal problema de la economía argentina, digamos, hablemos de los pasivos remunerados del Banco Central, porque alguno dirá las LELIQs ya no existen, ahora son los pases, llamémoslo como quieran, pasivos remunerados del Banco Central no son el principal problema. Hoy están muy por debajo de la inflación, la tasa de interés, con lo cual se va licuando. Es posible que una devaluación de esta magnitud no fuera necesaria. Algunos me dirán, pero ¿cómo no va a haber sido necesaria si están hablando de que en febrero o marzo se necesitaría otra? Ok, pero el problema es que acá no hubo ningún tipo de control y de intento de hacer política de ingresos para intentar que la devaluación, que el salto cambiario no se traslade en toda su magnitud a precios, ¿no? Entonces, en algún punto es endógeno a la misma política, no haber hecho esta política de ingresos, no haber desregulado tanto, por ejemplo, prepagas y tantos otros sectores, provoca un salto inflacionario que deja corta la devaluación, pero en otro contexto y con otras políticas, es posible que podríamos haber iniciado un nuevo gobierno con una devaluación del tipo de cambio oficial bastante menor. O sea, Guido, empeora la situación en lugar de mejorarla, es un remedio que es más costoso que la enfermedad. Efectivamente, digo, las políticas que se han implementado hasta ahora tienen un sesgo ideológico que personalmente no comparto en absoluto y que además, digo, más allá de la percepción de cada persona, en los papeles y en las experiencias previas, tanto de Argentina como de otros países, se evidencia que una devaluación de esta magnitud va a tener un impacto inflacionario muy importante y hay mecanismos para intentar moderar este impacto inflacionario, hay mecanismos para intentar moderar la inercia inflacionaria que hoy tiene el proceso argentino y el gobierno, yo creo que por un sesgo ideológico, decide no hacer absolutamente nada de esto. Que por otro lado, lo interesante es que en los mismos términos del gobierno, una política de ingresos no tiene costo fiscal. Con lo cual, ¿por qué no realizarla? Aún si uno piensa que las probabilidades de éxito son bajas, al no tener costos, ¿por qué no intentarlo? ¿No? Eso es lo que me pregunto. Guido, yo recuerdo haber entrevistado al presidente de la Fundación Fundara, Sebastián Seria. Recuerdo haber entrevistado también al economista coreano Ha Jong Chang, que muchos lo consideran el Stiglitz joven, y el proyecto de convertir a Argentina en Corea. ¿Se puede decir que el proyecto alternativo al proyecto libertario de Milei es un proyecto a la coreana con un Estado muy permanente, un crecimiento de las exportaciones muy alto y un sistema inclusivo y no exclusivo, excluyente de la economía? A ver, alternativas hay muchas. Evidentemente esa alternativa es sumamente interesante. Para eso se necesitan mínimos denominadores comunes entre diferentes espacios políticos, ¿no? Yo creo que la experiencia que estamos viviendo con este gobierno debería servir para que todo el arco opositor se dé cuenta que a lo que estuvo jugando hasta hace muy poquito ya no puede seguir jugando a eso. Es decir, ya no podemos tener dirigentes que no se sienten a hablar con otros dirigentes por diferencias, en algunos casos menores, en algunos casos no tan menores, pero yo creo que ya a esta altura todo dirigente que esté en contra de la dolarización debería poder sentarse en una mesa a conversar una alternativa a esa eventual política que tanto costo le llevaría a la economía argentina. Y si algún dirigente que está en contra de la dolarización no está dispuesto a sentarse en una mesa a conversar con otro dirigente que tampoco esté de acuerdo con la dolarización, entonces tiene que saber que está aportando a una eventual dolarización de la economía argentina.
todo aquel que no se siente a conversar es funcional al proyecto dolarizador de Milei. Guido, acá te quiere hacer alguna pregunta a Nuriam. Hola Guido, buen día. Puedo imaginar tu respuesta porque recién decías, me parece que no sé si era necesario llevar a cabo una devaluación de tal magnitud, pero vos habrás escuchado a varios que dicen probablemente Milei tenga entre manos una nueva devaluación. ¿Crees que eso va a suceder? ¿Que se quedaron o que quedó corta hoy con el diario del lunes la devaluación de Massa? La devaluación de Milei, ¿no? No, esta devaluación la hizo Massa, la que tenemos hoy. Hoy la que está vigente es la de devaluación a cuentagotas. Bueno, a ver, los primeros días del gobierno se devaluó 118% tenés razón. Me dice, el tipo de cambio oficial. Sí, tenés razón. Acá me dicen en producción, es real. ¿Vos crees que quedó corta igual esa devaluación? A ver, quedó corta por la lógica que tuvo el accionar del gobierno. De nuevo, no hubo ningún intento de la devaluación, aumenta el valor del dólar en términos de pesos. Si después de la devaluación todos los precios de la economía aumentan, y bueno, esa devaluación queda corta. Lo que uno tiene que hacer es una estrategia antiinflacionaria que hasta ahora no la ha tenido el gobierno. Dice que la tuvo porque piensa que a través de un ancla, lo que llaman un ancla monetaria y fiscal, van a frenar la inflación, pero ese es el error. Es necesaria una consistencia macroeconómica, es necesario que el déficit fiscal se cierre de manera tal que el Banco Central no tenga que financiar más al Tesoro. En eso estamos de acuerdo. Ahora, que eso solo sea suficiente, ya hay repetidos casos que te muestran que eso no es suficiente, y más en una inflación con una inercia tan importante como el proceso inflacionario que vive Argentina hoy. Entonces, haber devaluado esa magnitud sin intentar contener el pasaje a precios de la devaluación y sin intentar frenar la inercia, y no podía no quedar corta, porque uno aumenta el tipo de cambio y automáticamente todos los precios aumentan en la magnitud que lo hemos notado en diciembre y lo seguimos notando hoy. Si Milei espera devaluar de nuevo en el transcurso de este mes que viene, el problema es que la inflación, que sale hoy a las 4 de la tarde, la publica el INDEC, en torno al 25% mensual, va a ser mayor todavía posterior a esa eventual devaluación. Entonces, ¿hasta qué nivel vamos a llegar en esta lógica? Guido, además, hoy se conoce el número de la inflación de diciembre. El Banco Central pareciera, por lo pronto, de acuerdo a lo que trascendió hasta ahora, mantener la decisión de no subir las tasas de interés propuestas para los depósitos en pesos a plazo, los plazos fijos en pesos. ¿Vos crees que esta tasa negativa en definitiva va a terminar teniendo un efecto positivo, o va a hacer que la brecha entre el mercado oficial y el mercado informal se agrande aún más y va a terminar siendo contraproducente? Bueno, la respuesta no es sencilla, ¿no? Porque si hubiera realmente un plan antiinflacionario, está bien que las tasas de interés se bajen, ¿no? Porque si hubiera un programa antiinflacionario creíble que llevara, por ejemplo, la tasa de inflación de los valores actuales a, no sé, menos del 10% mensual, entonces el Banco Central no puede poner la tasa en el 30% mensual pensando que la inflación del mes anterior va a continuar hacia el futuro. Cuando uno hace un plan antiinflacionario es prácticamente un reseteo de la economía. Lo que pasó lo dejamos de mirar y empezamos a mirar para adelante. Claro. Entonces, si el objetivo de inflación del Banco Central es 5% del mes, digamos, por mes, para después seguir bajándola, entonces la tasa tiene que ser un poco mayor que el 5%. Claro, si uno hace esa política aislada de baja de tasas sin todo lo anterior que dijimos de un plan antiinflacionario, lo que sucede es que la economía no se reseteó y todos los agentes de la economía están pensando que la inflación va a ser 20 a 25% por mes, y si el banco te ofrece una tasa del 10% mensual, y la verdad es que uno está perdiendo mucho poder adquisitivo. Y la alternativa en Argentina, ¿cuál es? Bueno, Argentina y en otros lugares del mundo también, ¿no? Pero dolarizar las carteras. Y eso es lo que llevaría a la brecha, como ha pasado en los últimos días, de nuevo a valores en torno, un poquito menores, pero en torno al 50%. Es muy riesgoso, la verdad que es una situación realmente riesgosa. Guido, ojalá estemos equivocados. Entonces,
Te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto muy a menudo. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, cuando quieran, hasta luego. Acabamos de hablar con el director de Economía de la Fundación Fundar, Guido Sac.